Un saludo cordial a todos los líderes, pastores, hermanos. En esta oportunidad voy a presentar sobre las competencias que debe desarrollar un pastor cristiano. Mi nombre es Joyce Chipana Ticona, de la carrera de Teología, Filosofía y Letras y Liderazgo Pastoral. El ministerio pastoral es un llamado de Dios que requiere preparación espiritual, bíblica y ministerial. En la actualidad, el pastor enfrenta lo que son nuevos desafíos sociales, culturales y espirituales, por lo que necesita desarrollar competencias que le permitan servir con fidelidad, sabiduría y excelencia. En el libro de Efesios 4:11, el versículo nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es una competencia pastoral? Competencia significa conjunto de conocimientos, conjunto de habilidades ministeriales, actitudes cristianas y valores fundamentados en la palabra de Dios. Una competencia no consiste únicamente en saber mucho de la Biblia, sino en aplicar correctamente ese conocimiento para servir, para guiar y edificar una iglesia o el ministerio. Jesucristo es el modelo perfecto del pastor, porque Jesús nos enseñó a amar, a servir, a enseñar, a guiar y a formar discípulos. Se puede encontrar en algunos versículos, en algunos libros de Juan 13:15, como Mateo 20:28, y la mayor competencia pastoral consiste, ¿no?, en imitar el carácter de Cristo, de Jesús. Jesús nunca buscó reconocimiento personal. Su liderazgo estuvo basado en el servicio, en la humildad y más que todo en el amor. Todo pastor debe reflejar esas mismas cualidades en su ministerio. Competencias espirituales del pastor. Las competencias espirituales son como una vida de oración, una vida de santidad, esa dependencia del Espíritu Santo, ese conocimiento profundo de la Biblia, esa comunión constante, esa comunión diaria con Dios. La preparación académica es importante, pero resulta insuficiente sin una relación viva con Dios. La comunión diaria es la que fortalece el discernimiento espiritual y permite ejercer el ministerio conforme a la voluntad del Señor. Competencias ministeriales. El pastor debe saber predicar con fidelidad, enseñar conforme a la palabra dicha, discipular creyentes, aconsejar bíblicamente y evangelizar. Ahí encontramos en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, persistente en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El ministerio pastoral implica mucho más que predicar cada domingo o cada fines de semana o en ayuno, sino que también requiere formar discípulos, fortalecerlos espiritualmente a la iglesia, incluso acompañar a las personas en sus diferentes etapas de la vida. Competencias del liderazgo. Un pastor necesita desarrollar varias competencias como la visión, la organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos. En el libro de Primera de Pedro 5, 2 al 3, nos dice, ¿no?, la palabra de Dios: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino por afán de servir como Dios quiere.
Qué lindo. El liderazgo cristiano no busca ejercer ese dominio sobre las demás personas. Su propósito es poder servir, poder orientar y conducir a la iglesia mediante el ejemplo, mediante la obediencia de Dios. Competencias éticas y pastorales. El pastor debe reflejar 5 competencias, ¿no? Como ser la integridad, la honestidad, la humildad, ese dominio propio, ese buen testimonio. En el versículo de Timoteo 3:1 al 7, nos explica, ¿no?, que la credibilidad del ministerio depende tanto del mensaje proclamado como de la conducta del pastor. Su vida debe respaldar, su vida debe enseñar mediante ese testimonio de cada miembro de la iglesia. Desafíos del pastor en el siglo XXI. Actualmente enfrentamos varios desafíos, como por ejemplo el secularismo, el relativismo moral, las redes sociales, nuevas ideologías, crisis familiares, desinformación doctrinal. Los cambios culturales exigen preparación constante. El pastor debe responder con fundamentos bíblicos, discernimiento del espíritu y con amor, evitando así el adaptarse a enseñanzas o doctrinas, ¿no?, al evangelio. Vamos a ver algunas prácticas en la aplicación, ¿no? Un pastor competente sirve antes que mandar, escucha antes de hablar, enseña con el ejemplo, forma nuevos líderes, vive conforme al evangelio. El ministerio no consiste únicamente en ocupar un cargo, un estatus, sino en reflejar diariamente el carácter de Cristo. Y finalizando, ¿no? Las competencias pastorales abarcan lo que son una formación bíblica, una madurez espiritual, liderazgo cristiano, servicio, integridad. El éxito del pastor no se mide por el tamaño de su iglesia. El éxito del líder no se mide por el tamaño de su conocimiento, sino por su fidelidad a Cristo o por el impacto espiritual que produce en la vida de las personas, de los miembros de la iglesia, de la comunidad.